Hola profesor, mi nombre es José Ricardo Morales Medina del 4MM1 de Electrónica de Potencia y ahora voy a explicar la práctica 2 que realicé. Y pues aquí tengo el documento, tengo mi carátula de la práctica 2 de las medidas eléctricas y voy a dar lectura al objetivo, el cual es determinar la potencia de disipación total de un circuito de conmutación basado en un MOSFET de potencia y comparar mediante instrumentos de laboratorio las formas de onda teóricas y experimentales de voltaje y corriente en los diferentes nodos del montaje con el fin de comparar los resultados teóricos con los datos experimentales bajo condiciones reales de operación del dispositivo. Como introducción pues doy un poco de datos relevantes del MOSFET para no hacerlo pues un poquito más largo. Pues dejo aquí por un momento la introducción y cabe recalcar que el MOSFET y dispositivos similares son ampliamente utilizados en aplicaciones como fuentes conmutadas, etapas de potencia, en controladores de motores, convertidores DC a DC, sistemas fotovoltaicos, etc. Y su comportamiento predecible bajo control por compuertas lo convierte en un excelente elemento para pruebas prácticas orientadas al análisis de rendimiento eléctrico en tiempo real. Ahora bien, la descripción operativa de mi circuito es que se configurará un circuito de conmutación simple donde el MOSFET será activado por una señal PWM generada pues, con el generador de funciones. La carga puede ser resistiva e inductiva, por ejemplo una lámpara, un motor pequeño, pues como ejemplo, ¿no?, de la descripción para observar el comportamiento del transistor en diferentes condiciones. Sin embargo, pues en este caso solo vamos a ocupar pues una resistencia, dos arreglos de resistencias. Se utilizarán sondas de tensión y corriente para registrar las señales en los nodos clave del circuito. El propósito de esto es identificar claramente los periodos de conducción, apagado, conmutación, etc. y relacionarlos con la energía que el MOSFET está generando o perdiendo. Principalmente en este caso vamos a checar la potencia de disipación. Entonces se propone este circuito utilizando pues un MOSFET IRFZ44N, un generador de funciones en la parte del gate y colocando una resistencia en el drain de 2.77, que ahorita voy a explicar pues un poco los cálculos. Y primeramente para los cálculos teóricos usted nos dio dos métodos. Primero me gustaría mencionar que hice el método Ordóñez con ayuda de pues, el datasheet del IRF Z44N que se muestra a continuación. Este método pues es un poquito más teórico, más numérico, y pues por eso lo quise hacer un poquito antes para después continuar con el siguiente. Pues nos da un duty de 50%, frecuencia de 100 kHz, un voltaje de 5 volts, una corriente de 1.8 amperes que fue propuesta, más adelante ahorita les explico por qué, un tiempo de subida 50 nanosegundos, tiempo de bajada 30 nanosegundos, una RDS on de subida de 42 miliohms. Y aquí se propone 1.8 amperes, pues ya que las resistencias que yo utilicé fueron de 10 watts. Por lo tanto, pues la potencia tiene que ser menor a 10 watts. Y en este caso, la corriente pues debe ser menor a 2 amperes para que se cumpla esta condición. Con la corriente de 1.8 amperes sí se cumple. Entonces la resistencia calculada del voltaje entre la corriente fue de 5 entre 1.8, lo cual me dio 2.77, que fue lo que mostré acá en el circuito. Ahora bien, para la EON, pues todo obtenido del video que usted nos proporcionó. Para no hacer pues un poquito más largo, aquí están todas las ecuaciones, todo se sustituye y lo que más nos importa es la potencia en on, que es de 0.36 watts, P off también 0.36 watts y esta P con, que nos da un total de 0.6804, perdón. Por lo tanto, al final la potencia disipada, la potencia perdida en todo esto, pues es la suma de esas tres principales que mencioné, dándonos
como potencia de disipación, potencia perdida 0.1404 watts. Y ahora, usando el método Salinas que usted nos proporcionó, pues obtuvimos de esta manera. Obtuvimos esto pues en la actividad 4, solo los cálculos de como nada más de, se me fue el nombre, de la deducción de las fórmulas, y realizando estos cálculos en esa actividad, ahora con todos los datos mencionados acá arriba, pues al final de cuentas la potencia de disipación que me dio fue de 0.1499. Y una vez realizados esos cálculos, ahora hicimos el circuito con esas resistencias, con el voltaje, basándonos en este circuito donde poníamos 5 volts pico pico de una señal cuadrada a 100 kHz, obteniendo pues estos resultados, y conectando pues ahora los canales así para poderlos observar. Al final obtuvimos esta respuesta. Aquí tenemos pues esta gráfica de entrada, la gráfica de salida, que se ve un poquito pues aquí en color rojo. Estos son los picos de pues de esas frecuencias que usted nos mencionaba que no eran exactas, como aquí. Esto también, ese pico se presenta en esta parte, donde aquí va subida y aquí está de bajada, ¿no? Igual aquí vuelve a subir, vuelve a bajar, y la gráfica en verde es la operación matemática de la multiplicación, que esa la podemos observar en esta gráfica. Es aquí donde nosotros podemos ver la PF, que es esa multiplicación de esas señales, como lo mencioné en la actividad pasada, ¿no? Que aquí, mientras se realiza esta multiplicación, mientras baja la otra sube, entonces se mantiene constante, llega al 0 y así sucesivamente, ¿no? Creando esa forma característica de las gráficas. Y como se puede distinguir, la gráfica amarilla muestra la gráfica del voltaje de la señal cuadrada que se suministra el generador de funciones, mientras que la gráfica roja muestra la gráfica del voltaje de la caída de tensión en la resistencia. Esto para que con el valor pico pico de esta se calcule la corriente, ya que en el osciloscopio pues no se puede observar esa corriente, ¿no? Así que se debe invertir esa señal y realizar los cálculos necesarios. Aún así, con esta gráfica podemos observar que la forma de ellas es parecida al método Salinas. Esto pues cabe recalcarlo mucho, ya que a medida que el voltaje aumenta, la corriente disminuye y viceversa. Y usted nos mencionaba que en el método Ordóñez se veía un triángulo, lo cual no es así. Asimismo, al hacer la multiplicación de ambas, podemos observar que la respuesta es la correcta, debido a que la gráfica encerrada con el número 3 en la ilustración 3 es parecida a la mostrada en el osciloscopio, que fue lo que le comenté anteriormente de esta gráfica que podemos observar aquí. Es igual a la de la multiplicación aquí en el osciloscopio. Y otro punto importante para verificar fue la teoría que nos mencionó usted, el cual nos mostraba que los tiempos de subida y bajada no eran pues estables. Y esto se puede distinguir en esa manera pues distorsionada, ondulatoria, como esa parte como que un poco senoidal en esos cambios de los tiempos de las señales, lo que me lleva a comprobar pues que el método Salinas es más preciso. Y pues con la tabla comparativa obtenemos que el método Ordóñez tenemos una potencia de disipación de 0.1404, y en la práctica, ya realizando pues las mediciones de los canales, tuvimos 0.1502 watts, dándonos un porcentaje de error de 6.52%, y con el método Salinas pues en la teoría nos salió de 0.1499 watts, y en la práctica pues usamos lo mismo, ¿no? El circuito es lo mismo, así que nos dio la misma potencia, pero ahora con un porcentaje de error de 0.19. Como resultado de esta práctica, como conclusión, se logra determinar con precisión la potencia de disipación eléctrica total en un circuito conmutado utilizando un MOSFET IRF-Z44N mediante la observación directa de esas formas de ondas de tensión y corriente.
El uso de generador de funciones pues nos sirvió de mucha ayuda, fue esencial para controlar la señal de compuerta y generar un ciclo de trabajo estable. Y la medición de estas señales permitió comprobar experimentalmente los principios teóricos estudiados en esta clase. La práctica proporcionó una comprensión sólida de este funcionamiento del MOSFET, así como de un análisis gráfico mediante instrumentos de laboratorio. Y por último, pero no menos importante, el método Salinas fue comprobado, por lo que concluyo que este enfoque acertado de analizar las gráficas es mucho más exacto que el basado en el método Ordóñez. Y mis bibliografías. Y con esto concluí la práctica. Por mi parte, pues sería todo. Muchísimas gracias por su atención.